Muy buenas noches, bienvenidos, programa 14, último de esta segunda temporada, pero previo al especial que les hemos preparado y que verán ustedes el martes que viene. En él hemos resumido todo lo que ha sido esta segunda temporada y además podrán ver un adelanto de las secciones que formarán parte de la tercera temporada. Pero vamos a ver los temas que nos ocupan en el día de hoy. Hablamos del duelo y de 3 posibles situaciones que pueden propiciar o dilatar el momento natural de la muerte. Más tarde estará con nosotros la doctora Emily González para hablar de las medicinas alternativas. Y ya por último, Juan Carlos Ibáñez nos dirá cómo diagnosticar la tendinitis de Dequerbein o rizoartrosis. Todo esto y mucho más, aquí en Por Tu Salud. Comenzamos. Continuando con el tema que empezamos el programa anterior, en este último programa hemos dividido la sección de oncología en 2 partes. En la primera veremos lo que es el duelo y en la segunda hablaremos de la eutanasia, la sedación y el encarnizamiento terapéutico. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Vanessa. Bueno, vamos a comenzar con una primera pregunta. La semana pasada, que hablamos del momento de la muerte del paciente, nos había comentado para terminar que a partir de ese instante empezaba para la familia lo que es la fase de duelo. ¿A qué se refería con esto? La fase de duelo, la palabra duelo viene del latín dolus, que es dolor, es la fase que sucede inmediatamente al fallecimiento del familiar y es cómo esa familia va a conseguir manejar el dolor de la ausencia. Toda persona que se le muere un familiar, pues le quiera más o menos, va a sufrir esa pérdida y esa pérdida le ocasiona pues eso, un sufrimiento, un dolor. Eso es normal, es absolutamente normal, le pasa a todo el mundo y tiene unas variables tanto de intensidad como de duración que mantenidas en unos márgenes normales no tiene ningún problema, es un duelo que empieza y termina. Ya veremos a lo largo de esta primera parte del programa que va a haber momentos en los que por excesiva duración o por una calidad del duelo insuficiente o demasiado fuerte va a ser un duelo patológico y eso sí que va a ser problemático y va a haber que incidir sobre ello. Empezaremos conociendo cómo es el duelo normal para poder entender posteriormente las alteraciones que se pueden dar en esta etapa que sucede a lo que es el fallecimiento del enfermo. ¿Cuáles serían las fases de este duelo no complicado? El duelo, la reacción de dolor de los familiares del paciente fallecido, tiene 3 fases. La primera fase sería la fase de shock, que puede ser una fase de negación o una fase de ausencia, es decir, no ha pasado. Luego, una vez que ya asumen el fallecimiento, pasan a una etapa de tristeza, que es lo que se llama la fase de depresión. Es una depresión que no llega a tener los rasgos clínicos de la depresión, que es una enfermedad en la gente normal, pero que tiene algunos rasgos parecidos y por eso se llama fase de depresión. Todo esto se va agotando, va bajando el nivel de tristeza y van a pasar a la tercera fase, que ya es la fase de restablecimiento. Ya se restablecen las relaciones sociales que estaban un poco perdidas y ya sobre todo se restablece, y por eso se llama así, la sensación de que hay un futuro y que hay que transitar por él ya en ausencia del fallecido. En cuanto a la primera fase, la del choque inicial, ¿cómo se suele desarrollar? Es la fase inmediata al fallecimiento, es la fase en la que la familia pues o entra en la tensión de no puede ser, no es cierto que haya fallecido, un mecanismo psicológico de negación, o entra en el lado contrario, en el alivio, en decir, bueno, menos mal que ya falleció, menos mal que ya dejó de sufrir. Todo este tipo de cosas son reacciones absolutamente normales y duran pues eso, un tiempo, 2 semanas, 3 semanas. En esas 2-3 semanas los familiares del fallecido, como han estado sometidos a un estrés tan fuerte antes del fallecimiento, están como si no estuvieran en este mundo. Tienen una sensación de irrealidad, se les dice que hagan cosas tan fáciles como llamar por teléfono y no son capaces, están como paralizados, y todo esto es a resultas de la reacción de liberación, de haber estado muy tensos, muy estresados y ahora estar un poco más relajados. Si se mantienen unos cauces normales no hay ningún problema, hay que arroparlos mucho como en toda esta fase y rápidamente entrarán en la segunda fase, en la fase de depresión. ¿Y la fase final, el estado depresivo, es como la depresión que conocemos de los enfermos o tiene algunas características especiales?
La fase central del duelo es lo que llamamos la fase de depresión. Es una fase en la que los familiares del fallecido están mucho más tristes. Con esta fase pasa una cosa, y también pasa ya en la fase inicial, pero sobre todo en esta segunda fase, es la tendencia errónea, ya se lo digo yo de mano, de anestesiar con pastillas a los familiares de un fallecido. Siempre hay la tendencia de, siempre viene un familiar, un amigo o alguien y a la viuda, al viudo, a los hijos del fallecido, a darles pastillas para que pasen mejor este trago. No hace ninguna falta. Se llama fase de depresión porque están más tristes, pero no es una depresión patológica, no cumplen los criterios de la enfermedad depresiva, que tiene unos criterios determinados y por eso hace falta tratarla con psicofármacos. En este caso no, lo único que hace falta es acompañar a la familia, ayudarles a exteriorizar su pena y que se les vaya pasando esta fase de tristeza, pero es una fase absolutamente normal. Tienen que pasar por ella. Si les anestesiamos con pastillas no van a pasar por ella y esta fase aparecerá en cualquier momento y es cuando realmente nos empezará a dar problemas, nos empezarán a hacer un duelo patológico que ya lo veremos más adelante, pero que es bastante complicado de manejar. ¿Cómo se suele saber que se está llegando al final de este duelo normal, lo que es el restablecimiento? Se suele ver cuando ya la reacción de los familiares del fallecido cambia. Antes estaban muy tristes y ahora ya empiezan a tener primero sensación de presente y además sensación de futuro. Ya empiezan a tener otra vez ganas de hacer cosas, ganas de empezar nuevos planes, ganas de establecer nuevas relaciones, por ejemplo en la viuda o en el viudo. Todo ese tipo de cosas implica que el pasado lo están superando y el futuro se abre ante ellos. Todo esto se hace de forma muy gradual y también puede haber marchas atrás. Cuando nosotros pensamos que la familia o que el viudo o la viuda lo está superando, vemos que hace una regresión y va para atrás y vuelve a tener incluso estallidos de emotividad, de llanto. Eso es absolutamente normal. Entraría dentro de la dinámica normal del duelo post-fallecimiento. Ahora ya hemos visto cómo se desarrolla lo que es un duelo normal o no complicado, pero ¿cuáles serían las características de un duelo anormal o patológico? Hay varios tipos de duelo patológico, duelo complicado o duelo que no es normal. El primero sería, ya hemos hablado de ello, el duelo anticipado, el duelo que empieza antes de que fallezca el familiar. Este es un duelo normal, pero lo podemos hacer patológico los propios médicos. ¿Cómo? Dando un pronóstico vital, dando un plazo. Si yo llego a un domicilio, por ejemplo, y a los familiares del enfermo agónico les digo solo va a durar 2 días, a partir del tercer día los familiares ya no van a saber qué hacer porque ya el plazo se pasó, ya es como decir, bueno, ¿qué pasa aquí que este familiar no fallece? Eso condiciona que esa reacción ya pase de ser un duelo anticipado a una reacción de desapego, ya como que el familiar molesta que esté ahí, ¿cómo se va a morir más tarde de lo que dijo el doctor? Por eso es tan complicado dar plazos, se puede anunciar y decir para días, para semanas, pero decir un número concreto focaliza mucho las expectativas y favorece que se haga un duelo patológico. Luego, cuando ya el paciente ha fallecido, podemos hacer un duelo crónico, es decir, no pasar por las 3 fases que hemos hablado del duelo, sino quedarnos siempre en la fase de depresión y eso es absolutamente inadaptativo y anormal. Hay que transitar por las 3 fases del duelo y hay que pasar por las 3. Si nos quedamos solo en una es cuando tendremos que solicitar ayuda porque eso no puede ser. Luego también hay otro problema con el tema del duelo, que es cuando nosotros hacemos un duelo absolutamente anormal. Parece que no nos ha muerto nadie. Hacemos lo que se llama el duelo inhibido o negado. Decimos, pero bueno, si este familiar, esta esposa, este esposo, estos hijos, parece que no se les ha muerto nadie. ¿Qué pasa? Que están inhibiendo, están negando esa reacción de dolor, de duelo, y perfectamente, muy bien, parece muy adaptativo en los procesos inmediatos al fallecimiento del enfermo, es el familiar que se ocupa de todos los temas del entierro, el que lleva en su hombro a la familia, pero eso pasa factura. ¿Qué pasa? Que luego viene el duelo que hemos inhibido, que hemos negado, y nos viene totalmente fuera de tiempo y nos hace otro duelo patológico. Por eso parece una tontería, pero es muy importante que todas estas cosas transcurran en su cauce. No quiere decir que la cronología vaya a ser fija y que la cronología sea de semana 12 pasan a tal fase, semana 25 pasan a otra fase. No, pero manteniéndonos en un plazo de 6 meses, 1 año, año y medio, es un duelo razonable. Todo lo que sea demasiado corto o demasiado largo de ahí nos puede generar problemas. ¿Cómo se suele atender a las personas que han perdido a un familiar, a un amigo y que están experimentando el duelo en esta fase? La atención es más acompañamiento que atención específica. Hay que acompañar a los familiares para que pasen por todas estas fases con un cauce normal, que ni pasen demasiado rápido ni pasen demasiado despacio. Lo que hay que hacer es situarlos en la realidad. ¿Ha fallecido el familiar?
Con eso evitamos que se perpetúe la primera fase, la fase de negación. Si le situamos en el fallecimiento, hay que hablar del muerto, hay que mencionar la palabra muerte, no es ningún tabú, no hay que empezar a hacer circunloquios raros para evitar incluso el nombre del fallecido o de la fallecida. Todo eso aumenta la sensación de realidad, ha fallecido. Luego hay que fomentar, porque normalmente cuando están en presencia de personas ajenas, aunque seamos personal sanitario, habría que fomentar la expresión de la emotividad. Es decir, si la familia tiene ganas de llorar, que lloren. Si la familia tiene ganas de reír, que rían, aunque sean en situaciones que no sean muy adaptativas, pero todo ese tipo de liberar esas emociones les va a posibilitar que no se las queden dentro y que luego no estallen todas a la vez y en un momento en el que no está apropiado. Cuando conseguimos que con esta emotividad ya vemos que la fase de depresión de la que hemos hablado está remitiendo y empiezan a entrar ya en la fase de restablecimiento, en la fase de ver el futuro, hay que ayudarles a establecer estas nuevas relaciones o hay que ayudarles a hacer planes. Todo ese tipo de cosas es ayudarles, no obligarles. Lo que tampoco podemos hacer es precipitar la fase de restablecimiento diciendo tienes que, el célebre, lo que tendrías que hacer es, no. Cuando ellos decidan hacerlo, nosotros les apoyaremos. Con esto haremos un acompañamiento eficaz en todas las fases del duelo y seremos una herramienta que ayude más que una piedra con la que tropezar o una cadena de la que tirar. Vamos a ver ahora qué 3 situaciones pueden adelantar o bien retrasar lo que es el momento de la muerte del paciente: el encarnizamiento terapéutico, la sedación y la siempre polémica eutanasia. En el pasado programa hemos visto lo que es la agonía del enfermo, el momento de la muerte, pero tengo entendido que hay 3 situaciones que pueden adelantar o retrasar lo que es el momento natural de la muerte. Exacto. Bueno, pues vamos a entrar en materia, si le parece. ¿Qué entendemos por encarnizamiento terapéutico? Encarnizamiento terapéutico, que es un concepto más clínico que de manejo de pacientes y de familiares, es cuando el personal sanitario tanto nos empeñamos en querer curar al enfermo que le hacemos sufrir procedimientos bastante molestos, la mayoría de ellos, en busca de tratar lo que ya no se puede tratar. Es decir, queremos tratar algo que le va a condicionar el fallecimiento y que con esas pruebas de tratamiento, también hay encarnizamiento diagnóstico, también podríamos pasarnos en pruebas diagnósticas, vamos a conseguir solo molestar al paciente. ¿Qué pasa? Que nosotros intentamos, si el curso de vida y muerte fuera como la línea de este ordenador, sería nacer y morirse. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos empeñamos en que no se puede morir alguien aquí, sino que tiene que morirse más adelante, queremos desplazar el momento de la muerte, nos vamos a obcecar y vamos a darle esos tratamientos de encarnizamiento que no están en absoluto indicados, y lo único que vamos a hacer es, muchas veces, situar el fallecimiento aquí, porque son unos procedimientos tan fuera de sitio que lo que hacen es acortar la vida del enfermo. Y aunque lo consigamos alargar, como va a estar hospitalizado y va a estar sujeto a tratamientos que no tienen ningún sentido, la calidad de vida se va a ir absolutamente al garete. Esto es una cosa que se hace mucho y que realmente los familiares lo pueden saber hasta cierto punto. El familiar puede utilizar el sentido común, pero claro, el familiar está condicionado a la información que le decimos los clínicos. Si nosotros sabemos venderle que un tratamiento determinado está muy indicado o hay esperanzas de que le valga, en esas fases los familiares se agarran a todo. Cuidado con el encarnizamiento, porque es una manera de hacerle pasar al enfermo muy tristemente y muy mal los últimos momentos de su vida. ¿Y con qué recursos cuenta la familia del enfermo, que no suele tener formación médica y además está en una situación de gran estrés emocional, para distinguir lo que es una atención adecuada o lo que sería el encarnizamiento? El principal recurso con el que cuenta la familia es, como siempre en medicina, preguntar. Y no tener miedo a preguntar. Es una obligación absoluta e ineludible de todo médico explicarle al paciente las cosas de tal manera que no se luzca el médico explicándolas, sino que el paciente las entienda. Es una comunicación en la que lo prioritario es que el receptor entienda el mensaje. De tal manera que para cualquier medida diagnóstica, recuerden que hay también encarnizamiento diagnóstico o terapéutica, la familia tiene que preguntar. No solo cuestiones técnicas de cómo se hace, de si molesta o no molesta al enfermo, sino qué sentido tiene hacerlas. Si yo le voy a hacer un tratamiento, me tienen que explicar la cantidad de beneficio en calidad de vida o en cantidad de vida que va a aportarle al enfermo. Si le van a practicar una prueba diagnóstica un poco agresiva, yo tendré que saber qué expectativas
tiene esa prueba de, depende de la información que arroje, influir o no en el curso del enfermo. Si solo va a valer para documentar mejor la historia o para investigar, pues realmente compensa negar la autorización y no hacerla. Acuérdense, pregunten siempre y no dejen de preguntar hasta que hayan entendido todo lo que necesitan entender para tomar una decisión. Por eso se llama firmar un consentimiento informado. Nos queda claro lo que es el encarnizamiento terapéutico. Vamos a pasar a otro tema que es desconocido, o mejor dicho, mal conocido, ¿no?, por la persona no sanitaria, que es la sedación. ¿Qué tipos de sedación hay? Lo primero, sedar a un paciente es disminuir su nivel de conciencia. Es decir, queremos que sea menos consciente de lo que le está pasando por el motivo de tener un síntoma no controlado, por angustia, disnea, cualquier cosa. Eso es sedarle. Pero hay muchas formas de sedar al paciente. La primera diferencia de la sedación podemos establecerla en una sedación primaria o secundaria. En una sedación primaria nosotros vamos a sedar al paciente. Nuestro interés primario es sedarle, disminuir ese nivel de conciencia. En una sedación secundaria lo que pasa es que como efecto secundario le sedamos, pero nosotros le administramos esos fármacos no para sedarle, sino para tratar, por ejemplo, una disnea o para tratar el dolor, por ejemplo, con los opioides. Esta sedación también tiene otra categorización, que es en intermitente o continua. Nosotros esa sedación, como la hacemos farmacológicamente, los fármacos tienen una duración de acción. Si queremos que sea intermitente, lo que tenemos que hacer es administrar puntualmente un fármaco que sede al enfermo y luego ya dejar de administrarlo. Cuando el organismo del enfermo lo elimina, vuelve a recuperar el nivel de conciencia y esa ha sido una sedación intermitente. Son bastante poco frecuentes en los cuidados paliativos, en las fases finales, pero bueno, hay que describirla. La más frecuente es la continua. Nosotros empezamos la sedación, damos unas dosis determinadas, el paciente disminuye su nivel de conciencia y así se va a quedar. Esto es la sedación paliativa. Luego, dentro de la sedación paliativa, es decir, para paliar algún síntoma, está lo que se llama la sedación terminal. ¿Cuándo hacemos una sedación terminal? Cuando administramos esos mismos fármacos, disminuimos el nivel de conciencia del paciente y sospechamos, por lo evolucionado que está, suelen ser pacientes en fase agónica, que ya no va a salir de esa sedación. Es decir, que no va a recuperar el nivel de conciencia y por lo tanto va a ser la última sedación que emprendamos con él. Eso es una sedación terminal. Tengan en cuenta, y lo veremos mucho más en extenso en la parte siguiente de eutanasia, que en la sedación en ningún momento nuestra intención es el fallecimiento del paciente. Sedación es disminuir el estado de conciencia, el nivel de conciencia del paciente, no buscar su muerte. ¿Y la sedación del enfermo terminal solo puede realizarse en hospital o puede realizarse en casa del paciente? La sedación puede parecer un procedimiento muy complicado, pero realmente no lo es tanto. Se puede hacer tanto en hospital como en domicilio. En el hospital, pues lo hace el médico prescribiendo los fármacos necesarios a las dosis necesarias. En el domicilio no, en el domicilio un agente muy importante en la sedación va a ser la familia y dentro de la familia el cuidador principal. ¿Por qué? Porque el médico no va a estar 24 horas al día en ese domicilio. En el hospital sí que hay personal sanitario 24 horas al día cuidando del enfermo, pero en el domicilio no. Entonces el médico, si tiene que hacer una sedación intermitente, sí la puede administrar él y cuando se agote el efecto y el enfermo recupere la consciencia, volver a venir a valorar al paciente. Pero si es una sedación continua, alguien tiene que administrar los medicamentos. Para eso el cuidador principal es vital. Su mayor intervención no va a tener que intubar ni hacer cosas raras, va a tener simplemente que saber manejar una jeringuilla, es decir, este movimiento. Va a tener el enfermo probablemente una vía subcutánea y el familiar lo único que tendrá que hacer es conectar la jeringuilla a las horas que le ha prescrito el médico y volver a meter la medicación cuando ya se esté empezando a agotar el efecto de la medicación anterior. Con eso se mantiene perfectamente una sedación. También hay que instruir a los pacientes en el domicilio en todas las incidencias que se puede presentar en un enfermo que está sedado. ¿Por qué? Porque si no, cualquier cosa, simplemente una tos que suene distinta de las anteriores, a la familia le va a provocar una ansiedad eterna. ¿Por qué? Porque van a pensar que son ellos los que han ocasionado ese empeoramiento. Si explicamos cómo hacerlo y explicamos las incidencias, la familia, y tengo experiencia directa en el caso, puede llevar una sedación en domicilio con mucha tranquilidad y con mucha sensación de utilidad en el cuidado de su familiar. Hemos dejado para el final un tema muy actual y a la vez controvertido, la eutanasia. ¿Qué se entiende por eutanasia y qué tipos hay?
La eutanasia viene del griego eu, bueno, y thanatos, muerte. La gente lo entiende como la muerte digna, buena muerte. No tiene nada que ver. Eutanasia es cualquier procedimiento médico que tenga como finalidad el fallecimiento del enfermo. Dicho así, es casi parecido a un asesinato. Tiene muchos matices, pero realmente la intención que se busca con una medida farmacológica o una medida pasiva, ahora lo veremos, es el fallecimiento del enfermo. ¿Qué pasa? Que a la eutanasia le podemos poner 1000 etiquetas. La eutanasia podemos empezar a separarla en voluntaria o involuntaria. Voluntaria es cuando el enfermo está informado, que tendría que ser siempre. La involuntaria es cuando el enfermo no está informado y, por ejemplo, los familiares nos piden que al enfermo le suministremos una dosis de fármaco que le hagan fallecer pues, por ansiedad, por angustia, por una hemorragia terminal, por lo que sea. Pero siempre el enfermo tiene que estar informado. Por lo tanto, ya no entramos ni a discutir la eutanasia involuntaria, tiene que ser voluntaria. Luego puede ser activa o pasiva. ¿Qué quiere decir activa? Que el médico proporciona medicación para ese fallecimiento. Pasiva es que el médico retira algo que es indispensable para que viviera el enfermo y entonces se provoca el fallecimiento. La única eutanasia real es la activa, porque dentro de la definición de eutanasia hemos dicho que son medidas médicas buscando el fallecimiento del paciente. La eutanasia pasiva, el no abordar medidas necesarias, por ejemplo, alimentar a un enfermo que no sea en las últimas fases agónicas, que ya lo vimos en el programa de alimentación, o retirarle una sonda a un enfermo con esclerosis múltiple que le estamos alimentando, o apagar el respirador cuando el enfermo no se está muriendo. Todo eso no entra ya dentro de eutanasia, tendría otra catalogación. Entonces ya tenemos dos etiquetas, voluntaria y activa. Y luego tendremos que decir si la eutanasia es directa o indirecta. Es decir, nosotros con esas medidas vamos a buscar el fallecimiento del enfermo, directa o indirecta. Nosotros queremos hacer otra cosa, por ejemplo, tratar un síntoma, pero secundariamente el enfermo fallece. Eso tampoco es eutanasia. Por lo tanto, ya sabemos que toda eutanasia es voluntaria, activa y directa. Es decir, el médico suministra, el caso más típico, unos medicamentos y a raíz de esos medicamentos, querido por el médico y elegido por tanto unas dosis determinadas, el enfermo fallece. Con todo eso hay una gran mezcolanza con la sedación terminal, con el suicidio asistido, con otro tipo de cosas, pero realmente teniendo claros los conceptos es cuando sabemos hablar de las cosas. Y ya por último, ¿qué aportan los cuidados paliativos en todo este panorama que rodea la muerte del paciente en sus etapas finales? Todo lo referente a los cuidados paliativos es la solución contra todo este tipo de mejunje ideológico que hay con el tema de la sedación, la eutanasia, el enfermo terminal. Los cuidados paliativos es la atención al enfermo en las últimas etapas de la vida, garantizan que alguien especializado en ellos lleve estos temas, que sede cuando hay que sedar, que no, vulgarmente dicho, abra demasiado el grifo cuando no hay que abrirlo y que realmente todos los procedimientos pre-muerte y post-muerte se desarrollen en el ritmo y en la intensidad que se tienen que desarrollar. Eso es lo que se llama en cuidados paliativos la ortotanasia. Orto es adecuado y thanatos es muerte. Ya no sería esa figura tan mitificada de la eutanasia, no, es una muerte adecuada. ¿Cuál? La que demanda en cada momento el paciente concreto en la situación concreta. No es un estándar para todo. Por eso hay que tener un manejo correcto de estos enfermos y sin caer en demasiadas filigranas ni terapéuticas, ni de explicaciones a la familia, ni de manipulaciones entre comillas, hacer las cosas con sentido común, que es lo que nos lleva siempre a buen puerto. Y así el enfermo fallecerá ni antes ni después de cuando le tocaba, y antes de fallecer tendrá una buena calidad de vida y, si no tiene síntomas, morirá rodeado de su familia y despidiéndose de ellos, dando lugar a escenas de lo más bonito que hay en la vida, y si tiene unos síntomas que son incontrolables, pues se morirá sedado, pero no se morirá víctima de una eutanasia con una dosis de fármacos inadecuada. Todo esto es muy importante y marca la diferencia entre tener un familiar fallecido y que nos haya aportado algo a nuestra vida o que solo nos haya aportado desgracia y tristeza. Damos por concluido lo que son los contenidos científicos referentes a la oncología con el programa de hoy, pero les esperamos la semana que viene en el programa 15, un especial con los mejores momentos de Por Tu Salud, y ahí estará, como no, el doctor Daniel González Alonso.
Una vez más hemos salido a la calle para conocer su opinión. En esta ocasión les hemos preguntado acerca de un tema muy polémico, la eutanasia. Vamos a ver las respuestas que nos han dado y no se olviden que en un minuto volvemos después de la publicidad. Hoy preguntamos acerca de la eutanasia, un tema muy polémico. Muy buenas, ¿qué opina? ¿A favor o en contra? Depende, en algunos casos a favor y en algunos casos en contra. Cuando una vez que se demuestre de que el enfermo, digamos, está en una fase terminal sin ningún tipo de probabilidades, donde ya todo el mundo sabe que lo único que puede esperar es tener una muerte lenta, un esperar, un estar sufriendo todo el mundo, a lo mejor es que yo estoy a favor de que se acabe con ese sufrimiento cuanto primero mejor, a sabiendas de que no hay otra posibilidad, desde luego. Bueno, porque todos recordamos el caso de Ramón Sampedro, que tuvo desgraciadamente una muerte pues muy mala, ¿no? Él clamaba esa eutanasia que al final no se le fue concedida. Bueno, yo es que en el caso de Sampedro, pues la verdad es que no lo sé porque llevó muchos años viviendo y en cierto modo pues no sé la calidad de vida que podía tener, desde luego una vida inmovilizado, pero pienso que aún y así, aunque la vida sea inmovilizada, puede tener, no sé, otro tipo de vida que pueda existir, aunque uno no pueda desplazarse, visitar sitios. Hoy día existen otros medios, televisión, no lo sé, porque tampoco habría que ponerse en su interior y ver lo que él veía, pero en ese caso no lo tengo tan claro. ¿A favor o en contra de la eutanasia? Yo estoy a favor. ¿En qué casos, para precisarlo así un poquito más? Pues sobre todo en casos graves, en personas que... con movilidad muy reducida, que no puedan valerse por sí solas, no sé, casi en cualquier situación. Gracias. ¿Se posiciona entonces con el tema de la eutanasia? A favor. ¿En qué casos estaría, digamos, de acuerdo con ella? Cuando sea inevitable que se vaya a morir, ¿no? A una persona que esté normal y sana, no, desde luego. ¿Pero cree que puede hacer, si esto se legaliza, que puede haber cierto abuso de la eutanasia? De todas las cosas se abusa siempre, ¿eh? O sea que es una cosa normal. Muy bien, muchas gracias. No estoy a favor de la eutanasia, pero tampoco de que alarguen la vida artificialmente. O sea, con esta entubada y tampoco. ¿A favor o en contra de la eutanasia? Es un tema complicado, ¿verdad? Sí, demasiado complicado eso. Eso hay que medir mucho las palabras para decir sí o no. No sé, yo es que no pasé por ello, no sé lo que es, pero... Claro, si la persona... Hay que estar en el mundo la persona también, y claro, si la persona está pasando tan mal, la única solución que ve es ir en contra de la voluntad de esa persona, por mi familia que sea. Pienso que en ese sentido sí. Ahora, claro, es cuestión de los que la rodean, la familia, pero no lo que piensen. Pienso que la realidad sería la propia persona la que tendría que decidir. Cada uno tiene su manera de ser y yo no tengo por qué, vamos a ver, yo no tengo por qué ir contra el otro. Él lo ve bien, yo... Hombre, en su caso, a nivel particular, si no es indiscreción. En mi caso pediría a Dios que me llevara, pero que me dieran nada para morirme, no. Ahora qué sé yo, si cuando te ves tan mal, o ves una persona mal, tampoco sabe uno lo que decir, porque a veces ves gente sufrir que no lleva nada. Claro. Y entonces yo no sé decir la verdad. Pero yo, no obstante, primeramente digo yo, que lleva Dios a uno cuando sea, pero es que a lo mejor no sabe uno del sufrimiento para nada. Nosotros estamos en contra de la eutanasia. ¿Y por qué? No sé, me parece que no es eso matar así a una persona porque, oye, no sabes lo que puede dar de sí, ¿no? Vaya. ¿Y en su caso? Y a mí también, igualmente. ¿En contra? En contra. Igual, lo mismo que ella. No hace distinción, es rotunda. Rotunda totalmente. Estamos cuidando a mi madre que tiene Alzheimer, o sea que... Y no la vamos a eso porque la pobre está allí y bueno, mientras se dure, pues allí está. Muchas gracias. De nada. ¿Está a favor o en contra de la eutanasia? Yo en algunos casos estaría a favor, en otros no, pero en algunos sí. Cuando la gente está tan enferma que no tiene solución, ¿para qué estar haciéndole sufrir? A mí me parece.
Pero bueno, claro, eso también tendrá que ser de acuerdo con el familiar, él. Pero yo, a algún familiar mío, estando muy enfermo, sería partidaria, sí. Por ejemplo, ¿opina que la eutanasia debería de ser un derecho de la persona? Que, por ejemplo, Sí, pues tengas una enfermedad y que tú puedas decidir. Sí, yo digo que sí. Una persona que lleva tiempo en un hospital sufriendo, que no sabe que no tiene remedio, y si él lo pide, lo tendrían que aceptar, me parece a mí. Resonancia magnética abierta Hitachi, en Clínicas por tu Salud. Calle María Zambrano 1, Avilés. Teléfono 985 52 61 62. Centro Médico por tu Salud. Calle María Zambrano número 1, Avilés. Teléfono 985 52 61 62. Visítanos en www.clinicasportusalud.com. Muchos de ustedes habrán preguntado qué son las medicinas alternativas e incluso qué diferencia existe con la medicina convencional. A estas cuestiones nos va a dar respuesta la doctora Emily González. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, las medicinas alternativas. Nos acompaña toda una experta, la doctora Emily González, que además es médico naturista. Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a Por tu Salud. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con una primera pregunta. ¿Qué entendemos por medicinas alternativas? Bueno, por medicinas alternativas entendemos las que no son las convencionales, las habituales, las que no forman parte del sistema público de salud. Entonces, actualmente las medicinas alternativas se les llama a las medicinas, por ejemplo, a la acupuntura, a la homeopatía, a la medicina natural, porque en nuestro país no forman parte del sistema público. Pero en realidad antes serían las llamadas, las alternativas habrían sido las medicinas tradicionales, los remedios naturales, todas esas cosas que se habrían usado. Usted es médico y ejerce como tal, tanto en el área clínico, digamos, como en el de la medicina alternativa. ¿Qué diferencias habría entre lo que es la medicina convencional y las medicinas alternativas? Pues la diferencia entre la medicina convencional, digamos la que se usa por el sistema público de salud, porque es un poco lío esto de separarlo así. En nuestro país está separado, no en todos los países están separadas, pero se les llama, las diferencias básicas serían que la medicina, digamos, oficial es más sintomática, trata el cuerpo como si fuese una máquina por sus partes que están mal. Está mal el riñón, está mal el hígado, está mal el estómago, y en la medicina, en las medicinas alternativas, en la medicina natural, tratamos al ser humano como un todo y van dirigidos esos tratamientos a esa totalidad. Por lo tanto, tienes que investigar ante un dolor de cabeza, no solo el dolor de cabeza, es cómo se siente esa persona, qué come, si duerme, tienes que investigar totalmente. Esa visión se llama por eso medicina holística, el todo está representado en las partes. Esta medicina, digamos, es más completa en el sentido de abordar a la totalidad del individuo.
Aunque ya lo ha comentado antes, pero ¿qué grandes áreas abarcaría esta medicina alternativa? Pues esta medicina alternativa, básicamente, por ejemplo, en la sección colegial del Colegio de Médicos de Asturias tenemos 3 grandes grupos, acupuntores, homeópatas y naturistas. Sería como que los médicos nos especializamos en alguna de estas 3 o en las 3, porque muchos de nosotros tenemos las 3 disciplinas. Puede abarcar más, pero estas son los grandes grupos médicos. Y para centrarme un poquito más, describir un poco más la medicina naturista, que es como mis orígenes pertenecen más a la medicina naturista, que sería que tenemos la visión de que el ser humano está formado por energía viva, y esa energía es la que reacciona ante la enfermedad. Siempre sería la naturaleza tratando de volver al equilibrio, esa visión clásica de la medicina naturista, ¿no?, que considera que en realidad las enfermedades te están curando, es decir, que eso que llamamos enfermedad y que habitualmente rechazamos, en realidad es un intento de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de volver al equilibrio que se ha perdido. Y entonces lo que tenemos que hacer es ayudar al organismo a que restablezca este equilibrio. No es quitarle los síntomas, que sería la visión más habitual de las cosas, ¿no? Hay un ejemplo muy bueno que dice que imagínate que vas por la carretera y se te enciende un piloto rojo, por ejemplo, que quiere decir que te falta aceite. Que sería un equivalente a un síntoma de una enfermedad. Entonces, como no te parece bien, te molesta, pues le das un martillazo al piloto rojo y claro, ya deja de estar rojo, ¿no? Pero evidentemente el problema sigue estando ahí. Pues lo mismo sería para nosotros en la medicina naturista. Tenemos que mirar a ese piloto rojo que nos está diciendo que pasa algo. ¿Qué pasa? Eso hay que investigarlo. ¿Por qué tengo este síntoma? ¿De qué? Que me duele mucho el estómago, que me duele mucho la cabeza, que tengo unos dolores musculares tremendos, que no puedo dormir. Hay que buscar, hay que investigar ahí. Y es potenciar esa capacidad de autocuración del cuerpo, porque si le damos las condiciones adecuadas, es el propio cuerpo el que establece de nuevo la salud, que sería pues la alimentación adecuada, el sueño, la respiración, todos esos factores que influyen en la salud, que no es uno, es un complejo mecanismo mucho más amplio. Bueno, doctora, ¿hay o ha habido mucho intrusismo profesional en este campo? ¿No es cierto? Pues sí, realmente hay intrusismo, hay confusión en estos campos, porque tampoco lleva tanto tiempo. Para empezar, lo que serían medicinas alternativas, ahora se les llama así, en realidad en su momento han sido medicinas tradicionales, porque el naturismo ha formado parte siempre de la vida, los remedios de las madres, de las abuelas, de todo eso era curativo y todo eso formaba parte de curar a la gente. Y luego, bueno, pues durante un tiempo quizá la medicina se ha vuelto tan, no sé, dura, científica, en el sentido de olvidar esas partes del ser humano que tal vez la gente ha buscado en otro lado, ¿no? Entonces ahora mismo está habiendo profesionales médicos que se incorporan a las medicinas alternativas. Por ejemplo, aquí en Asturias tenemos, en el Colegio de Médicos, seremos unos 80 y pico médicos que estamos también registrados dentro de la sección colegial de homeópatas, acupuntores y naturistas. Pero quizá había esa necesidad, esa demanda que no se correspondía con personal formado médicamente, digamos, ¿no? Y claro, también eso es un problema, yo creo, de legislación. Si se hubiesen separado bien los campos y decir estas personas pueden o no pueden hacer esto, pero durante un tiempo ha habido ahí, o hay mucha confusión. También creo que hace mucho daño el hecho de que interese crear polémica y en los medios de comunicación salgan gente representando a estas medicinas, gente que sirve para armar mucho follón, pero que no se le da pie a que la gente seria y que sabe del tema, sino que interesa más el espectáculo, y eso desgraciadamente nos daña
nos daña a todos y daña la imagen de las medicinas alternativas, ¿no? Y todo eso genera más la polémica del intrusismo, en fin, se alimenta más. Nos remontamos ahora a los antecedentes históricos de la medicina alternativa. La acupuntura, por ejemplo, se remonta a miles de años, que se sepa. 6.000 años, 5.000 años, los chinos llevan usando esta medicina, así que evidentemente pues miles de años y millones de chinos avalan esta medicina, ¿no? La eficacia. Que por desconocimiento alguien diga que no vale para nada, pues realmente es una pena, porque es algo muy efectivo, ¿no? Y después el naturismo, desde que el mundo es mundo, porque siempre ha habido ese modo de curar, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, mirar a los animales, los animales ¿qué hacen? Los animales no van a las farmacias a buscar, a comprar, ¿no? Los que viven claro, se entiende, claro, los que tenemos ya en cautividad o viven en casa, los animales domésticos pueden entrar en nuestros remedios, pero los animales salvajes usan, pues eso, el ayuno, saben identificar hierbas, saben estar en reposo, en fin, utilizan técnicas que serían de medicina natural, claramente. Y nosotros, si estamos en un estado natural, también hacemos eso mismo. Y la homeopatía es la que es más reciente. La homeopatía es de finales del siglo XVIII, pero las grandes medicinas alternativas, que no solo son estas, digo porque hemos hecho estos grandes grupos, realmente son antiquísimas. Antiquísimas, lo que pasa que según los países se han olvidado o por lo que sea durante un tiempo se separaron, porque incluso la homeopatía se ha ejercido en España antes de la guerra y realmente luego fue como que quedó ahí, no sé, olvidada, ¿no? Y está volviendo ahora y según comunidades también varía. En distintas comunidades está más reconocida la acupuntura, la homeopatía o el naturismo está en trance de ser reconocida, ¿no? O incluso algunos hospitales ya se ejerce. ¿En qué lugar se encontraría España con respecto a esta medicina comparándolo con Europa? Bueno, pues comparándolo con Europa, que además yo ahora digo que ya formamos parte de la Comunidad Económica Europea, lo cual eso nos iguala en tantos campos, debería también igualarnos en el campo de la salud, ¿no? Pues todavía hay muy poco reconocimiento realmente, oficialmente me refiero, porque aunque la gente vaya a esta medicina, bueno, es un inconveniente que haya que pagar, porque es más accesible, evidentemente. Si formase parte del sistema público, llegaría a muchas más personas, que el hecho de pagar dificulta, ¿no? Porque tienes que pagar los remedios, tienes que pagar la consulta, entonces eso. Y en Europa hay un gran reconocimiento ya para todas estas medicinas. Inglaterra, en Francia, en Alemania, lo habitual es, se puede ir al homeópata, por ejemplo, o al acupuntor y pagas la consulta, pero luego te la devuelve la seguridad social, ¿no? Incluso la estancia en lugares, hospitales con los tratamientos homeopáticos o naturistas también están subvencionadas, las mutuas también, aquí alguna mutua, pero muy raramente, ¿no? Muy rara. Pero realmente en Inglaterra también están reconocidos dentro del sistema público otros medios de curación y luego todo el tema del yoga, del masaje, de otras técnicas que hay dentro también de las medicinas naturales, pues el uso es mucho más fácil dentro de los sistemas públicos, hay mayor reconocimiento. Quizá aquí en Cataluña es donde más reconocimiento hay también para las medicinas alternativas, porque hace muchísimos años ya que hay mucha tradición de naturismo, y en algún hospital en el sur también para la acupuntura. Hay ciertos lugares, empieza a haber ya cierto reconocimiento oficial, pero todavía son como islitas pequeñas en el contexto global. Una imagen vale más que 1000 palabras, así que yo creo que llegados a este punto podemos ver alguno de los ejemplos, ¿no, doctora? Pues sí, pero no he traído plantas y bueno, entonces vamos a ver otros remedios, porque no he hablado de las flores de Bach, pero sin embargo son unos remedios súper eficaces que
A mí me gusta mucho, quiero mucho a las flores de Bach, que serían unos remedios que se obtienen de las flores, de ciertas flores, y ayudan a tratar las emociones tipo el miedo, la inseguridad, la falta de claridad, la tristeza, y eso viene en gotitas. Y por ejemplo, tipo este frasquito, ¿no? Sería, es un concentrado aquí, un líquido que se toma debajo de la lengua, que es simplemente dejar caer las gotinas debajo de la lengua, ¿no? Y estos serían las flores de Bach. Hombre, también hay preparados de plantas de fitoterapia que también se toman en gotas, otros se toman en comprimidos, otros se toman en infusiones. Y luego, estos son homeopatía. Es la preparación más habitual de la homeopatía, aunque también hay pastillas. Pero digamos que la fórmula de los gránulos, que sería dejar, son unas bolitas redondas, así pequeñinas, que se chupan, pero siempre la homeopatía no se mezcla con alimentos, hay que tomarla sola, separada de, y tampoco se coge con las manos, sería por eso estos, se dejan caer los gránulos aquí y después, como si fuese un vasito chiquitito, te los tomas y ya como los caramelos, ¿no? Eso es la preparación más habitual de la homeopatía, aunque también ya digo que hay preparados también de otro modo, ¿no? En líquidos y en comprimidos, pero bueno, por tener una noción la gente que no haya nunca probado. Me imagino que existirán muchos más ejemplos. Pues sí, existen muchos más remedios y muchas más cosas que podríamos contar. Yo creo que para la siguiente temporada podemos hacer un programa, otro, en el que podamos hablar de muchísimas, profundizar más realmente, porque solo hemos esbozado un poquito, ¿no? Estos temas que son muy amplios. Pues sí, doctora, sería un placer, realmente la esperamos próximamente en esa tercera temporada para hablar de estos temas en profundidad, pero antes de despedirnos, es costumbre en Por Tu Salud enviar un consejo a la gente que nos está viendo y en relación al tema que hemos tratado. ¿Cuál sería su consejo? Bueno, pues por una parte, muchas gracias, Vanessa, por tu atención y por tu interés por estos temas. Y luego un consejo así muy sencillín sería, bueno, por un lado es que estas medicinas siempre se han usado, desde luego la medicina natural siempre, y es de nuestras madres, de nuestras abuelas, y son remedios muy útiles, muy sanos y que sobre todo no hacen daño, porque es prácticamente imposible, sería muy raro el uso inadecuado. Y luego que por ejemplo se dice que siempre un modo de afrontar cualquier problema para ver si persiste o no es primero descansar y no comer. Eso es un remedio sencillo de medicina natural durante unas horas por lo menos, y luego ya pasamos a la fase siguiente. Si eso persiste, vemos a ver, y si no, muchos de los males se quitan solo con eso. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Hasta entonces. Muchísimas gracias a ti. Hoy, con Juan Carlos Ibáñez en el Rincón de la Fisioterapia, veremos cómo curar la tendinitis de Decker-Vein o rizoartrosis. Buenas noches otra vez a los espectadores de Por Tu Salud. Hoy tenemos con nosotros a Ana. Ana nos ha venido con un dolor en la parte posterior del dedo pulgar, en toda esta zona. Es compatible con dos patologías. Las dos patologías más comunes son una rizoartrosis o una artrosis de la carpometafalángica del primer dedo, que sería aquí. No parece que tenga signos artrósicos y sí que le duele al moverlo por toda esta zona. Más bien nos da a pensar que es una tendinitis llamada tendinitis de Decker-Vein o tendinitis del extensor del pulgar. Como todas las tendinitis y que ya hemos explicado en otros programas, es una lesión por estrés físico, un esfuerzo que el músculo y el tendón sufren por la parte más débil, que en este caso está a esta altura. ¿Cómo tratarla? Pues como hemos tratado todas las tendinitis. En la fase aguda le daremos descanso, fármacos que le dará el médico antiinflamatorios o miorelajantes, lo que considere, y frío. Y más adelante empezaremos con los estiramientos, con ultrasonido, y
Y básicamente eso, nada más. Hoy lo que vamos a ver es el vendaje de la tendinitis de De Quervain, que también es compatible con el vendaje de una rizoartrosis o artrosis de esta articulación. Es un vendaje muy sencillo, se aplica sobre todo en la fase aguda, cuando está muy dolorida. Vamos a realizar ahora mismo el vendaje. Cogemos el pre-tape y el tape. Vamos a proteger la muñeca. No es un vendaje para la muñeca, pero nos va a servir como anclaje de las tiras que van a proteger el dedo. Vamos a dejarlo aquí para que no nos moleste y empezaremos realizando el anclaje. Levántame un poquito la mano. Levanta la mano. Así, eso es. Como hemos explicado otros días, el vendaje no comprime, se deposita simplemente sobre la piel, en este caso sobre el pre-tape, sobre la venda protectora. No aprieta nada, simplemente se deposita ahí. No tiene que apretar ni ser molesto, no tiene que ocasionar ningún tipo de molestia. En este caso necesitaremos que el tape sea más estrecho. Esto es bien fácil, lo que hacemos es rasgarlo por la mitad. Vamos a dejarlo ahí para cogerlo y aprovecharlo después. Lo mismo, no apretamos, lo dejamos simplemente apoyado sobre la piel. Y ahora necesitaremos unas tiras más largas de tape. Vamos a dejarla aquí apoyada con la otra y luego las utilizaremos. Lo cogeremos y empezaremos a proteger la zona cruzando hacia... Vamos a hacer que lo vean nuestras cámaras. Cruzando hacia atrás. Realizaremos varias tiras, aprovecharemos la otra que hemos hecho. Cerrando bien sobre esa. Y cerrando sobre la otra. Si llegamos allí, mejor. Lo pegaremos bien. Podemos todavía realizar una más, dos más, las que queramos, dependiendo de la rigidez que le queramos dar al vendaje. El vendaje va a ser más rígido cuantas más tiras tenga. Y al final, lo que haremos es un cerraje. No vamos a hacer más tiras que estas. Y lo que hacemos es una tira activa que va desde la cara posterior. La cerramos ahí y otra tira de cierre de anclaje. De tal manera que nuestra paciente Ana tiene limitado el movimiento y sin embargo sí que va a poder realizar cualquier actividad. Y bueno, por hoy esto es lo que hemos hecho. Confiamos en que el programa haya sido de su agrado. No se olviden que la semana que viene estaremos aquí con el especial Los mejores momentos de Por tu Salud. Mientras tanto, que sean muy felices y que la salud no les abandone nunca.